Mi esposo intentó humillarme frente a todos, anunciando el divorcio y a su nueva esposa en plena fiesta por nuestro 10º aniversario de bodas. Lo que él no sabía era que, mientras hablaba, yo sonreía. No se dio cuenta de que estaba cayendo exactamente en la trampa que yo misma había preparado. Alicia y Gael eran lo que muchos llamaban la pareja perfecta. Vivían en una casa acogedora, llena de recuerdos felices, decorada con fotos de viajes, fiestas familiares y momentos que parecían sacados de una película. Cuando paseaban tomados de la mano por el barrio, arrancaban sonrisas e incluso algo de envidia de quienes creían que vivían una historia de amor sin fisuras. Amigos y familiares no se cansaban de elogiar la complicidad entre ellos, lo que reforzaba la imagen de un matrimonio sólido. A Alicia le encantaba escuchar esos comentarios, pero en los últimos meses algo dentro de ella no estaba bien. La sonrisa que antes reflejaba la felicidad de su vida ahora escondía incertidumbres. No era fácil admitirlo, pero sabía que algo estaba cambiando. Y no era un cambio positivo. Al principio, Alicia intentó ignorar las señales. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que tal vez solo era el peso de la rutina tras casi una década de matrimonio. Sin embargo, los gestos de Gael, antes tan cariñosos y atentos, comenzaron a desaparecer poco a poco, y eso era imposible de ignorar. Él, que solía interesarse por su día y prepararle pequeños detalles para sorprenderla, ahora parecía distante. Siempre con la excusa de estar hasta el cuello de trabajo, salía temprano, llegaba tarde y, cuando finalmente estaba en casa, parecía perdido en otro mundo. Más precisamente, en el mundo dentro de su teléfono. Alicia nunca fue el tipo de persona controladora. Siempre había confiado en Gael, y esa confianza era la base de todo lo que habían construido juntos. Pero la frecuencia con que él sonreía al mirar el celular o apartaba la mirada rápidamente cuando ella pasaba cerca despertó algo que Alicia nunca había sentido antes: desconfianza. ¿Acaso tenía algo fuera del matrimonio? Vivir con la duda no era una opción. Necesitaba respuestas, aunque la verdad fuera dolorosa. Entre las ideas que surgían en su mente, una fue cobrando fuerza poco a poco, aunque al principio le pareciera absurda. Alicia sabía que no podía actuar sola. Para llevar a cabo su plan, necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara, pero que también tuviera habilidades que ella no poseía. Así fue como surgió el nombre de Jimena. Jimena era una amiga de toda la vida, pero muy diferente a Alicia. Mientras Alicia era discreta y reservada, Jimena tenía una personalidad extrovertida y una habilidad casi innata para leer a las personas. Además, entre los amigos, Jimena era conocida por su agudeza. Tenía una capacidad impresionante para meterse en la cabeza de los demás. Alicia nunca había necesitado algo así antes, pero en ese momento parecía su única salida. Quedaron en encontrarse en un restaurante tranquilo, donde Alicia llegó visiblemente nerviosa. Jimena, siempre perceptiva, notó la tensión antes de que Alicia dijera una sola palabra. ¿Qué pasó? «Tienes una cara que nunca te había visto antes», preguntó, inclinándose hacia adelante, preocupada. Alicia suspiró profundamente, como si necesitara reunir fuerzas para expresar todo lo que sentía. Y entonces comenzó a hablar. Entre pausas y silencios, le contó sobre los cambios en el comportamiento de Gael, las excusas constantes y la sensación de que él estaba ocultando algo. Mientras hablaba, los ojos de Jimena se volvían cada vez más atentos. No la interrumpió, pero su expresión decía mucho. Cuando Alicia terminó, Jimena le puso una mano en el hombro y le dijo: «Alicia, siento mucho que estés pasando por esto. Pero dime, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?» Alicia dudó por un instante. Era difícil poner en palabras el plan que había ideado. Al fin y al cabo, parecía algo drástico, tal vez hasta exagerado. Pero, en el fondo, sabía que tenía que intentarlo. «Y Jimena, necesito pruebas. No puedo enfrentar a Gael sin estar segura. Sé que parece una locura, pero he pensado en crear una situación para poner a prueba su fidelidad. Y aquí es donde tú entras». Jimena arqueó una ceja, intrigada.
Yo. ¿Cómo así? ¿Qué estás planeando, Alicia? Respirando hondo, Alicia explicó su plan. Jimena crearía un perfil falso en las redes sociales, asumiendo una identidad ficticia que pudiera llamar la atención de Gael. Quiero que veas hasta dónde estaría dispuesto a llegar, dijo Alicia, intentando controlar la emoción en su voz. Necesito saber si realmente está dispuesto a traicionar todo lo que hemos construido. Jimena se quedó en silencio unos segundos, evaluando la propuesta. Por más arriesgada que pareciera, entendía el dolor de Alicia y sabía que su amiga no tomaría esa decisión sin motivo. Sabes que esto puede ser peligroso, ¿no? No solo para ti, sino también para mí. Estamos hablando de jugar con su mente, Alicia. ¿Y si esto se sale de control? Pues lo sé, Jimena. Pero estoy desesperada. Necesito esta verdad para decidir qué hacer con mi vida. Eres la única persona en quien confío para ayudarme. Jimena suspiró, pero en el fondo ya sabía que no iba a negarse. Alicia era una amiga de verdad, y Jimena nunca había sido de las que retroceden ante un desafío. Está bien, acepto. Pero vamos a hacerlo bien. Necesito detalles sobre cómo es él, qué le gusta, que podría llamarle la atención. Y, sobre todo, necesitamos un perfil impecable. Nada puede parecer falso. El alivio invadió a Alicia, quien sonrió por primera vez en días. Juntas, empezaron a planificar. Crear un perfil falso que pudiera atraer a Gael requería cuidado. Eligieron el nombre Lía y buscaron fotos que encajaran con el tipo de mujer que él podría encontrar interesante. No podían dejar nada al azar. Desde los intereses en el perfil hasta los primeros mensajes, todo tenía que ser minuciosamente pensado. ¿Y cómo vas a saber lo que él me diga?, preguntó Jimena. Alicia ya tenía la respuesta. Voy a monitorear todo. Quiero ver las conversaciones, saber cómo reacciona. Necesito estar al tanto de cada detalle. En los días siguientes, Jimena creó el perfil de Lía. Fue un trabajo meticuloso, casi como construir un personaje para una película. La mujer ficticia era joven, atractiva, independiente, con intereses que reflejaban algunos de los pasatiempos que Gael solía mencionar. Cuando el perfil estuvo listo, Jimena dio el primer paso, envió una solicitud de amistad a Gael. Para sorpresa de ambas, él la aceptó rápidamente. Los primeros mensajes de Lía fueron sutiles, casi inocentes. Comentarios sobre una publicación, una pregunta casual sobre un pasatiempo. Alicia seguía todo con una mezcla de nerviosismo y tristeza, viendo cómo Gael, quien solía ser tan reservado, respondía con interés. A medida que pasaban los días, Lía comenzó a intensificar los elogios y las insinuaciones, siempre de forma calculada. Gael, por su parte, respondía con entusiasmo. Parecía encantado con la atención que estaba recibiendo, y Alicia sentía el corazón encogerse con cada mensaje. Era difícil presenciar ese juego, pero sabía que debía continuar. El plan apenas comenzaba, y Alicia no se detendría hasta descubrir hasta dónde sería capaz de llegar Gael. A medida que los días pasaban, Alicia apenas lograba ocultar la tensión que sentía. Cada nuevo mensaje entre Gael y Lía era como un golpe directo a su confianza. Jimena mantenía a Alicia actualizada sobre cada detalle de la interacción, compartiendo capturas de pantalla de las conversaciones. Aunque era exactamente lo que Alicia quería respuestas, era cada vez más difícil enfrentar la realidad de que el hombre con quien compartía su vida parecía entregarse tan fácilmente a la tentación. Todo empezó de forma sutil. Gael comentaba lo estresante que era el trabajo y lo bien que se sentía encontrar a alguien con quien podía hablar sin ser juzgado. Alicia leía esas palabras como un golpe invisible. Después de todo, ella siempre había estado allí para escuchar, apoyar, entender. Pero ahora, él prefería desahogarse con una mujer que apenas conocía o al menos, creía conocer. Jimena, con su habilidad para la manipulación emocional, supo exactamente cómo captar la atención de Gael. Lo hacía sentir especial, elogiando su inteligencia,
sus ideas e incluso su forma de ver el mundo. Gael, por su parte, parecía cada vez más involucrado. Sus respuestas eran entusiastas, cargadas de un interés que no había demostrado por Alicia en meses. Alicia, por más preparada que estuviera, empezó a sentir el peso de la situación. No se trataba solo de descubrir si Gael era infiel o no. Se trataba de darse cuenta de cuánto se había distanciado, de lo dispuesto que estaba a abrirse con otra persona mientras ella quedaba en segundo plano. Las noches se volvieron más largas y solitarias. Mientras Gael reía en voz baja en el sofá intercambiando mensajes con Lía, Alicia fingía no darse cuenta, tragándose un dolor que la sofocaba. Jimena, por otro lado, sabía que el próximo paso era crucial. La confianza de Gael en Lía estaba consolidada, pero era necesario llevar la interacción a otro nivel. Amiga, él está completamente encantado, ¿estás segura de que quieres continuar con esto?, preguntó Jimena en una llamada. La duda de Alicia fue breve. Por más que doliera, sabía que debía seguir hasta el final. Sí, Jimena. Necesito saber hasta dónde llegará. No puedo detenerme ahora. Y así, Jimena dio inicio a la segunda fase del plan. Lía empezó a sugerir encuentros casuales, mencionando lo bien que sería conocer a Gael en persona. Parece que eres el tipo de persona que realmente entiende lo que digo. No sé, pero siento que podría contarte cualquier cosa, escribió Lía en uno de los mensajes. Gael no dudó en responder, yo también siento eso. Es extraño, pero es como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Cuando Alicia leyó esas palabras, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sabía que Jimena estaba desempeñando un papel, pero para Gael aquello era real. Estaba dispuesto a abrirse completamente con una desconocida mientras mantenía a Alicia en la oscuridad. Era humillante, pero también fortalecía su determinación. Si Gael era capaz de llegar tan lejos, necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Gael empezó a confesar detalles del matrimonio a Lía. Se quejaba de Alicia, diciendo que siempre estaba distraída y que habían perdido la conexión. Siento que ya no me entiende. Es como si viviéramos vidas separadas, aunque compartimos la misma casa, escribió. Alicia apenas pudo terminar de leer el mensaje. Su visión se nubló por las lágrimas que insistían en caer. ¿Cómo podía decir algo así? Ella siempre había hecho todo lo posible para mantener vivo el matrimonio, para estar presente, para ser la compañera que él necesitaba. Pero, en esas palabras, todo aquello parecía reducido a nada. Amiga, esto está yendo demasiado lejos. Ya está hablando de encontrarse conmigo en persona, alertó Jimena en otra llamada. Alicia, sin embargo, estaba decidida. Deja que lo sugiera él. Quiero ver hasta dónde llega sin que lo fuerces. Jimena estuvo de acuerdo, aunque preocupada por el impacto emocional que todo aquello estaba teniendo en Alicia. Y entonces, lo inevitable sucedió. Una noche, mientras Alicia estaba en la cocina, escuchando el sonido distante de Gael escribiendo en su teléfono, Jimena envió un mensaje inesperado. Él quiere verme. Dice que está cansado de vivir una mentira y que necesita algo real. Alicia leyó esas palabras como si fueran una sentencia. Era eso. Gael estaba dispuesto a traicionar todo lo que habían construido juntos, solo por el encanto de una mujer que ni siquiera conocía. Por más doloroso que fuera, Alicia sabía que eso era la prueba que necesitaba. Pero, en lugar de derrumbarse, sintió algo diferente. Era como si el dolor hubiera dado paso a la ira y a la determinación. Sigue, Jimena. Quiero saber qué está dispuesto a sacrificar por esto. En los días siguientes, Gael parecía más distante que nunca. Pasaba horas en el teléfono, siempre con una sonrisa en el rostro, mientras Alicia fingía no darse cuenta. Pero, por dentro, estaba preparando algo mucho mayor. Jimena, por su parte, mantuvo el juego, llevando a Gael a creer que Lía estaba tan interesada como él. Fue entonces cuando él dio el siguiente paso. Sugirió que ambos tuvieran una nueva vida juntos, lejos de las ataduras de su matrimonio.
¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? A veces, parece que estás atrapado en algo que ya no te hace feliz, escribió Leah, observando su reacción. Gael respondió casi de inmediato. Pienso en eso todo el tiempo. Siento que estoy viviendo una vida que ya no es mía. Esas palabras fueron como un golpe final para Alicia. Toda la historia que había construido con Gael estaba siendo reducida a un peso que él quería dejar atrás. Pero no dejó que eso la debilitara. En su lugar, pidió a Jimena que siguiera adelante, que lo llevara a un punto sin retorno. Necesito saber hasta dónde llegará, Jimena. Quiero que sugieras algo más grande. Algo que requiera un compromiso real. Jimena dudó por un instante, preocupada por el impacto que tendría en Alicia, pero sabía que su amiga necesitaba esa verdad para poder avanzar. Así que, durante una conversación casual, Leah tocó un tema delicado. Gael, si realmente quieres una nueva vida, necesitas un lugar donde empezar desde cero. ¿Has pensado en qué harías con la casa donde vives ahora? Gael tardó en responder, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron más directas de lo que Alicia esperaba. Te daría la casa. Quiero una nueva aventura. Jimena, siguiendo el plan, respondió con un tono de sorpresa calculada. ¿Harías eso por mí? No creo que sea justo que renuncies a algo tan importante. Pero Gael parecía decidido. Esa casa ya no tiene valor. Si significa que podemos tener algo juntos, es tuya. Alicia sintió una mezcla de incredulidad y rabia al leer eso. La casa que habían construido juntos, donde tenían tantos recuerdos, ahora era una moneda de cambio para una relación que ni siquiera existía. Pero sabía que aún había más por venir. Y, como siempre, fue Alicia quien tuvo la idea de llevar todo aún más lejos. Jimena, quiero que sugieras que inicie el divorcio, dijo con voz firme, aunque el peso de esas palabras era evidente en su rostro. Jimena abrió los ojos sorprendida por la petición. ¿Estás segura de esto? Es un paso enorme, Alicia. Podría realmente empezar el proceso. Es exactamente lo que quiero. Quiero que demuestre hasta dónde está dispuesto a llegar por alguien que apenas conoce. Quiero que lo haga sin imaginar siquiera que yo estoy viendo todo. Si es capaz de iniciar el divorcio a mis espaldas, será la mayor prueba de que ya no le importa nuestra historia. Jimena estuvo de acuerdo, aunque sabía que sería una prueba cruel. Durante una de las conversaciones siguientes, Leah tocó el tema con un enfoque cuidadoso. Gael, me siento muy confundida. Hablas de que tengamos una nueva vida juntos, pero, ¿cómo sería eso si todavía estás casado? No quiero ser la otra. No quiero involucrarme en algo que no sea completamente verdadero. La respuesta de Gael llegó más rápido de lo que Jimena esperaba. Tienes razón. No quiero que te sientas así. Ya debería haber tomado esa decisión antes. Continuó, prometiendo resolver la situación e iniciar el proceso de divorcio. Voy a comenzar todo de forma discreta. No quiero que Alicia sepa por ahora. Quiero que se haga en el momento adecuado, sin conflictos. Cuando Jimena compartió ese mensaje con Alicia, fue como si el último fragmento de confianza que tenía en Gael se derrumbara. Estaba dispuesto a disolver su matrimonio a sus espaldas, sin siquiera intentar salvar lo que quedaba. Para Alicia, aquello era la prueba definitiva de que Gael no solo estaba traicionando su confianza, sino también descuidando toda la vida que habían construido juntos. En los días que siguieron, Gael empezó a comportarse con más frialdad en casa. Evitaba conversaciones largas, y Alicia notó que comenzaba a salir con más frecuencia, probablemente para encargarse de los preparativos del divorcio. Pero ella no dijo nada. Permaneció en silencio, observando todo desde lejos mientras su plan se desarrollaba exactamente como lo había previsto. Mientras tanto, Jimena continuaba desempeñando su papel, alentando a Gael a seguir adelante con sus promesas. ¿Estás realmente decidido, Gael? No quiero que tomes ninguna decisión por impulso, escribió, casi como una prueba final. Gael respondió con convicción, nunca estuve tan seguro de algo. Te quiero en mi vida,
Lía. Y voy a hacer todo para que eso suceda. Con esas palabras, Alicia sabía que había alcanzado el punto máximo de su investigación. Gael había mostrado sus verdaderas intenciones, y ahora ella tenía todo lo que necesitaba para tomar la decisión final. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, sintió una fuerza interior que nunca imaginó tener. Aquello que parecía ser el final de su historia podría, en realidad, ser un nuevo comienzo. Jimena, como Lía, siguió el plan a la perfección. Durante una de las conversaciones, sugirió que si Gael estaba realmente dispuesto a empezar una vida a su lado, era hora de asumir la relación públicamente. Gael, no tiene sentido que sigamos escondiendo esto, escribió con un tono aparentemente dudoso. Si ya estás tomando todas estas decisiones por nosotros, entonces necesitas demostrar que estás realmente comprometido. No quiero vivir a la sombra de otra persona. El mensaje golpeó a Gael como un desafío. Sabía que, si quería mantener a Lía a su lado, tenía que probar su determinación. ¿Pero cómo hacerlo? No podía simplemente anunciar el fin de su matrimonio sin crear una situación apropiada, y, sobre todo, impactante. Fue entonces cuando, pensando en cómo unir ambos extremos, una idea empezó a tomar forma en su mente. Estaba a punto de hacer algo tan audaz como arriesgado. Tienes razón, Lía, respondió él tras unos minutos. Voy a contarles a todos sobre nosotros. Pero quiero que sea de una manera especial, para que todos entiendan que esto es el inicio de una nueva etapa. Creo que el momento perfecto sería en el aniversario de bodas. Cuando Jimena leyó eso, quedó boquiabierta. Ni siquiera ella, con toda su habilidad para manipular emociones, había previsto que Gael sugiriera algo tan extremo. Él quiere hacerlo en su aniversario de bodas, dijo Jimena en una llamada urgente a Alicia. Del otro lado de la línea, Alicia escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa e ira. Quiere transformar el día que debería ser una celebración de nuestra historia en un escenario para humillar todo lo que vivimos juntos. Perfecto, dijo con una frialdad que incluso sorprendió a Jimena. La fiesta de los 10 años de matrimonio ya estaba planeada desde hacía meses. Alicia había contratado una empresa de eventos para encargarse de cada detalle, desde la decoración hasta el buffet, y las invitaciones ya habían sido enviadas a amigos y familiares. Era un momento para celebrar, pero ahora, en manos de Gael, se transformaría en algo completamente diferente. Lía continuó la conversación mostrando un entusiasmo controlado. ¿Estás seguro, Gael? Es un momento tan importante para ustedes dos, ¿no crees que podría ser difícil? Gael, sin embargo, parecía confiado. Difícil será para Alicia, lo sé, pero es la mejor manera de mostrarle a todos que tomé una decisión. Quiero que estés allí, Lía. Quiero presentarte a todos ese día. Jimena dudó en responder, dando la impresión de cierta reticencia, pero aceptó, guiada por Alicia. Si crees que es el mejor momento, estaré allí. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Gael, emocionado, respondió, será perfecto. Quiero que luzcas espectacular. Todos verán lo especial que eres. El plan de Gael estaba trazado. Usaría el aniversario de bodas como una oportunidad para anunciar el divorcio, mostrar los papeles firmados y presentar a Lía como su nueva pareja. Parecía completamente ajeno al hecho de que todo aquello era parte de una trampa cuidadosamente montada. En los días siguientes, Gael se dedicó a organizar su gran revelación. Llamó a la empresa de eventos, pidiendo que se hicieran algunos ajustes en la programación de la fiesta. Quiero incluir un momento especial para un discurso, dijo él. El equipo, sin sospechar nada, atendió la solicitud de inmediato. Alicia, que estaba al tanto de cada detalle, fingió sorpresa cuando él mencionó casualmente que quería decir algo especial en el evento. Claro, amor, siempre haces discursos hermosos, respondió, con una sonrisa que ocultaba su ironía. Mientras tanto, Jimena seguía interactuando con Gael, fortaleciendo aún más la conexión emocional entre ellos. Lía hacía preguntas sobre cómo sería el gran día,
demostrando una curiosidad que hacía que Gael se sintiera aún más entusiasmado. Él describía la fiesta con lujo de detalles, mencionando el salón lujoso, los invitados importantes e incluso la banda sonora elegida para el evento. Será la primera vez que nos veamos, Lia, pero quiero que sea inolvidable. Quiero que todos sepan lo importante que eres para mí. Cada vez que Alicia leía esos mensajes, sentía que la sangre le hervía. El cinismo de Gael era impresionante, pero también la hacía darse cuenta de cuánto subestimaba él su inteligencia. Realmente creía que tenía el control, cuando en realidad era Alicia quien dirigía cada movimiento. Llegó la noche de la tan esperada fiesta. El salón estaba impecable, decorado con flores blancas y luces suaves que creaban un ambiente de celebración. Alicia había elegido cada detalle con esmero meses atrás, pensando en celebrar los 10 años de matrimonio con Gael de una manera memorable. Y, de hecho, sería una noche inolvidable, solo que de un modo completamente diferente al que los invitados imaginaban. Alicia estaba deslumbrante. Vestida con un elegante vestido rojo, parecía la personificación misma de la confianza. Su postura firme y sonrisa serena ocultaban el torbellino de emociones que llevaba dentro. Mientras saludaba a los invitados que llegaban, algunos incluso comentaban lo radiante que se veía. Pocos sabían lo que aquella noche tenía reservado. Gael, por otro lado, estaba visiblemente nervioso. Él recorría el salón, revisando los últimos detalles y lanzando miradas furtivas hacia la puerta de entrada, como si esperara a alguien especial. Alicia fingía no darse cuenta, pero estaba atenta a cada movimiento. La tensión en el aire era casi palpable, aunque los invitados, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse, reían, brindaban y disfrutaban del buffet cuidadosamente preparado. Llegó el momento de la cena, y la atmósfera de alegría se apoderó del salón. Las conversaciones animadas y el tintineo de las copas llenaban el ambiente. Alicia permanecía serena, observando todo con calma. Sabía que el momento más importante aún estaba por venir. Cuando retiraron los platos y la música se apagó un poco, Gael dio un paso al frente. Tomó el micrófono que estaba sobre el pequeño escenario en el centro del salón, pidiendo la atención de todos. El salón quedó en silencio, las miradas ahora fijas en él. Alicia mantuvo su expresión impenetrable, sentada en la mesa principal, con las manos delicadamente posadas en su regazo. Buenas noches a todos, comenzó Gael, aclarando su garganta antes de continuar. Su voz era firme, pero era evidente que intentaba disimular los nervios. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial, y tenerlos aquí significa mucho para mí y para Alicia. Miró brevemente hacia ella, quien respondió con una pequeña sonrisa enigmática. Gael prosiguió, su voz ganando más confianza. Durante estos 10 años, hemos vivido momentos increíbles juntos. Alicia y yo hemos construido una vida llena de recuerdos, y por eso estaré eternamente agradecido. Pero la vida, como todos sabemos, está llena de cambios. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes algo muy importante. Los murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. Alicia vio las miradas de sorpresa en los rostros de algunos amigos cercanos. Era evidente que nadie esperaba un discurso tan serio en un día de celebración. Después de mucha reflexión, continuó Gael, respirando hondo, he decidido que es momento de tomar un nuevo camino. Y para ello, necesito cerrar un ciclo. Hoy, oficialmente, anuncio el fin de mi matrimonio con Alicia. El salón quedó en completo silencio. Las miradas de sorpresa y confusión se multiplicaron. Alicia, sin embargo, permaneció inmóvil, con la misma suave sonrisa, como si ya supiera exactamente lo que venía. Gael, aparentemente aliviado tras haberlo dicho, prosiguió. No fue una decisión fácil, pero creo que es lo mejor para ambos. Y, para dejar claro que ya estoy comprometido con este nuevo capítulo de mi vida, quiero aprovechar este momento para presentarles a alguien que ha sido una gran inspiración para mí en los últimos tiempos. Lia, por favor, entra. Las puertas del salón se abrieron dramáticamente,
y Jimena entró luciendo un vestido azul deslumbrante. Su expresión estaba perfectamente ensayada, una mezcla de timidez y confianza, como si estuviera allí por primera vez. Gael, con una sonrisa que rozaba el orgullo, fue hacia ella y la condujo al escenario. «Quiero que todos conozcan a Lía», anunció Gael, sosteniendo la mano de Jimena. «Es una mujer increíble que me ha hecho ver la vida de una nueva manera. Hoy, a su lado, estoy listo para comenzar de nuevo». El impacto de esas palabras fue inmediato. Los invitados murmuraban impactados, algunos incluso intercambiaban miradas incrédulas. Alicia, sin embargo, permaneció en silencio. Pero cuando Jimena tomó el micrófono para hablar, Alicia supo que era su momento de actuar. Se levantó lentamente, atrayendo la atención de todos. Su postura erguida y su mirada firme fueron suficientes para silenciar cualquier murmullo. «Con permiso», Gael dijo, con una voz firme pero sin perder la serenidad. «Creo que ahora es mi turno de hablar». Gael quedó inmóvil, su rostro perdiendo el color. Jimena dio un paso atrás, mientras Alicia caminaba hacia el escenario, subiendo con la misma elegancia con la que había entrado al salón. «Quiero agradecer a Gael por este momento», comenzó Alicia, con una leve sonrisa. «En realidad, quiero agradecerle por haber facilitado algo que llevaba planeando desde hace tiempo. Porque sí, ya sabía todo». El salón estalló en murmullos, pero Alicia continuó, sin inmutarse. «Sabía de cada mensaje, cada promesa, cada plan. De hecho, fui yo quien puso a Lía en tu vida». Miró a Jimena, quien ahora sonreía, y luego volvió su mirada hacia Gael, que parecía no creer lo que oía. «Sí, Lía es mi amiga. Y juntas, orquestamos todo esto para ver hasta dónde llegarías». La expresión de Gael era una mezcla de sorpresa y humillación. Intentó hablar, pero Alicia levantó la mano, interrumpiéndolo. «Por favor, déjame terminar. Tú querías terminar con nuestro matrimonio, Gael, y hoy solo tengo una cosa que decir: muchas gracias. Gracias por haber firmado los papeles del divorcio. Eso me ahorró tiempo». Los invitados, ahora completamente en silencio, observaban la escena con miradas incrédulas. Alicia continuó, sin perder la compostura. «Has convertido lo que debería haber sido una celebración en un espectáculo de traición. Pero, irónicamente, fuiste tú quien quedó expuesto, Gael, ¿y sabes qué es lo más interesante? Ahora, finalmente puedo seguir adelante, sabiendo exactamente quién eres». El salón irrumpió en aplausos contenidos, mientras Alicia bajaba del escenario con la misma elegancia con la que había subido. Gael se quedó allí, sin palabras, mientras Jimena desaparecía discretamente por la puerta. Alicia, por su parte, caminó hacia la salida, levantó la cabeza y dejó el salón bajo las miradas admiradas de los invitados. Había perdido un marido, pero recuperado su dignidad y, sobre todo, su libertad. La vida de Alicia cambió por completo después de aquella noche memorable. El día que debía marcar los 10 años de matrimonio terminó siendo el punto de inflexión que necesitaba para seguir adelante. En los días que siguieron a la fiesta, volvió a casa con una sensación de libertad que no sentía desde hacía años. Ya no había tensión, ya no había secretos. La casa, que antes parecía sofocante, ahora era un espacio solo para ella, lleno de posibilidades para un nuevo comienzo. En las primeras semanas, Alicia disfrutó del silencio. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, pero en lugar de permitir que pesaran sobre ella, decidió transformarlos en fuerza. La cocina, donde tantas veces preparó cenas esperando a Gael, ahora se convirtió en el lugar donde experimentaba nuevas recetas solo para sí misma. El dormitorio, que antes parecía vacío, se transformó en un refugio de paz. Alicia redecoró poco a poco, cambiando las sábanas, moviendo los muebles y renovando los cuadros. Era un proceso terapéutico, cada cambio, por pequeño que fuera, simbolizaba la reconstrucción de su vida. Mientras tanto, Gael enfrentaba una realidad completamente diferente. Tras la revelación pública, su vida se desmoronó. Sin esposa,
sin amante y sin la reputación que tanto valoraba, se encontró aislado. Los amigos que estaban en la fiesta quedaron impactados por su actitud, y muchos empezaron a evitarlo. En el trabajo, los comentarios sobre el escándalo lo seguían en cada reunión. La humillación que Alicia le causó aquella noche se convirtió en un peso que no sabía cómo cargar, pero con el que tendría que aprender a lidiar, para aprender una dura lección de vida.